multiswitch, pero en este caso va a ser 0, y en este caso va a ser distinto de 0, ¿ya? Y vamos a tener un voltaje del switch en sentido contrario con respecto a la corriente. La vamos a llamar voltaje del switch, que en este caso, ¿cierto? Como en un cortocircuito, este es igual a 0, pero en este caso donde está abierto, el voltaje del switch es distinto de 0. ¿Ya? Lo que queremos entonces es implementar con semiconductores un switch que se puede abrir o se puede cerrar. En el caso del diodo, el diodo, ¿cierto?, lo vamos a tener dibujado de esta forma. Esta parte de acá es el ánodo y esta parte de acá es el cátodo. Vamos a tener una corriente que circula desde ánodo hasta cátodo, y a esa corriente le vamos a llamar la corriente del diodo, y vamos a tener un voltaje que va a caer en el diodo, ya que lo vamos a llamar voltaje del diodo. Tenemos dos casos, ¿cierto?, de que el switch se comporte como un switch cerrado, y si se comporta como un switch cerrado, ya vamos a tener ese dibujo y vamos a tener una corriente del diodo que va a ser distinta de 0, y vamos a tener un voltaje del diodo que idealmente va a ser igual a 0, ¿ya? Pero que realmente vamos a tener un voltaje del diodo que va a ser lo que se denomina el voltaje forward del diodo. ¿Qué es lo que es el voltaje forward del diodo? Es la caída de tensión que se produce en la juntura. ¿Cuál es la juntura? Si ustedes miran el material PN, ya entre el material, ¿cierto?, hay una línea, esa es la juntura. Y ahí se produce una diferencia de potencial porque hay una transferencia, ¿cierto?, natural de portadores. En forma entonces real, este voltaje forward es aproximadamente, dependiendo del tipo de diodo, puede ir desde 0,1 volt ya hasta fácilmente 1,4 volt. En ese rango anda. ¿Ya? Típicamente para diodos de silicio, ¿ya?, para silicio lo que consideramos en forma electrónica 0,7 volt, y en algunos casos podemos considerar para diodos de potencia hasta 1 volt. Es un voltaje pequeño considerando las magnitudes de voltaje eléctrico, pero existe. ¿Ya? Y si es que el dispositivo está abierto, ya la corriente del diodo es igual a 0, ¿ya? Y el voltaje que cae en el diodo es igual al voltaje que vamos a bloquear. El voltaje que vamos a bloquear es el voltaje de la fuente. ¿Ya? Ojo con esto, idealmente esta corriente es 0, pero realmente existe una corriente del diodo que va del orden, ¿cierto?, de los microamperes e incluso de los nanoamperes, es decir, una corriente muy pequeña. A esa corriente se denomina corriente de fuga. ¿Ya? ¿Y por qué se fuga la corriente? Por lo mismo que habíamos dicho, hay portadores ahí que igual van a estar moviéndose de lado a lado. ¿Ya? Va a existir esa corriente. Ahora, en términos de electrónica de potencia, la corriente que vamos a tener realmente aquí está del orden desde los 10 hasta los 1000 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, 110 es 10 elevado a 1, 1000 es 10 elevado a 3, micro es 10 elevado a menos 6, nano es 10 elevado a menos 9, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ver la diferencia de órdenes que hay con respecto a la corriente de fuga, con respecto a la corriente de potencia que vamos a mover. La corriente de fuga la despreciamos totalmente. El voltaje forward, en el caso de que el diodo esté cerrado, ¿cuándo lo consideramos? Cuando queremos evaluar pérdidas. Cuando no lo consideramos, en la mayoría de los casos en que queramos simplemente determinar si es que el funcionamiento, disculpen, del circuito que tiene el diodo. Cuando el diodo está cerrado, cuando está polarizado en forma directa. Cuando está polarizado en forma directa, cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo. Cuando está polarizado, cuando está abierto, cuando está polarizado en forma inversa. Cuando está polarizado en forma inversa, cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es negativo. ¿Puedo yo manipular la conducción del diodo? No. ¿Quién manipula la conducción del diodo? Las condiciones del voltaje de excitación sobre el área. ¿Una fuente continua es capaz de excitar el diodo? Sí. ¿Lo lleva a polarización directa o lo lleva a polarización inversa? Pero, dado que el voltaje en continuo no debería cambiar de signo, una vez que conduce el diodo o no conduce, ahí se va a quedar. ¿Cuándo se utilizan los diodos entonces en general? Para aplicaciones de alterna. Bien. Con respecto entonces a la polarización, tenemos esta curva del diodo, que la voy a agrandar.
esta curva del diodo, que la voy a agrandar, ¿ya? Y cuando el diodo va a conducir, cuando el voltaje ánodo y cátodo, vean cómo está definido, ¿cierto? Es positivo, por lo tanto cuando estamos en la zona de voltaje positivo del diodo, tenemos polarización directa. En forma ideal, cuando tenemos polarización directa, aquí el voltaje en el diodo es cero, idealmente. En forma real, ¿qué es lo que tenemos? El voltaje forward. El voltaje forward es función de la corriente. En general se estima como un voltaje valor constante, pero es función de la corriente. Para valores de voltaje negativo, en esta parte de acá, tenemos polarización inversa. En polarización inversa tenemos corriente, solamente la corriente de fuga. Por lo tanto, la corriente de fuga, despreciándola, básicamente tenemos una corriente cero, y el diodo podría bloquear todo lo que nosotros queramos, salvo que existen dos valores en los semiconductores, ¿cierto? Y en realidad en los dispositivos eléctricos que siempre están presentes, que son los ratings. ¿Qué son los ratings? Rating de voltaje y rating de corriente, que son los valores máximos que puede el dispositivo soportar en forma nominal. En corriente, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Tantas pérdidas que el dispositivo se va a destruir. En voltaje, que es lo que está aquí, voltaje rating, ¿cierto? Que está aquí, una vez de que el estrés de voltaje es tan alto sobre el diodo, ya finalmente el diodo igual se cierra y tenemos lo que se denomina aquí una corriente de avalancha. El profesor John Correa les tiene que haber hablado en dispositivos electrónicos del diodo Zener. ¿Se los comentó? ¿No se acuerdan? Se los tiene que haber comentado. El diodo Zener básicamente trabaja en esta zona. Lo polariza en inverso, fija el voltaje, y su voltaje de máximo voltaje de bloqueo inverso, y ahí tiene corriente. ¿Ya? Y con eso ustedes pueden fijar una tensión en rangos electrónicos, 3,8 volts. Tensión fija. Tensión fija. Puede servir como regulador, pero un pésimo regulador. ¿Esa presentación es la que usted nos va a enviar? No se las voy a enviar, porque está disponible en el Moodle, así no tengo que forzarme en enviársela. Pero de nuevo, usted que llegó un poco después, todavía no los tengo en el sistema, así que mándenme un correo diciéndome que son del vespertino para que lo agreguen en el Moodle, y yo los busco y los agrego al Moodle lo antes posible. Y si tienen grupo de WhatsApp, coméntenselo a los compañeros para yo poder hacerlo. La conmutación. ¿Qué es lo que es la conmutación? Recuérdenlo bien. La conmutación es el cambio de encendido a abierto o de abierto a cerrado o de cerrado a abierto. ¿Ya? Cuando el dispositivo está polarizado inverso y se polariza directo, no es problema. Comienza a conducir corriente, ¿cierto? Y el voltaje disminuye. Pero cuando está polarizado directo, ya pensemos, ¿cierto? El diodo. Este es mi semiconductor. Tengo aquí un material P y un material N. ¿Ya? Ahí, si lo recuerdan, ¿cierto? Ahí está el diodo. Tengo una corriente circulando a través del diodo. Y es una corriente grande. Que exista corriente aquí implica, desde el punto de vista físico, que los electrones se están moviendo hacia acá, ¿cierto? Los electrones se mueven y ocupan los espacios que están aquí, los holes, ¿cierto? Que están disponibles ahí, pero desde el punto de vista eléctrico y electrónico, en realidad consideramos, ¿cierto?, que el sentido de la corriente va hacia este otro lado, ¿ya? Recuerden que el material semiconductor tiene conductores, que son elementos conductores, que son los electrones, pero esos electrones no son electrones que están en capas de conducción del elemento. Están en capas de valencia y necesitan energía para saltar la conducción. ¿Ya? Y si yo le quito la energía, no quedan en la capa de conducción, vuelven a la capa de valencia. ¿Ya? Entonces no es algo, por ejemplo, que pasa en el cobre, que los electrones están ahí disponibles en la capa de conducción. Y si yo los estimulo con un campo eléctrico, puta, felices por la vida. Y si les quito el estímulo, chuta, nos quitaron el estímulo, pero nos quedamos quietos. No, estos gallos tienen que volver a sentarse, por así decirlo. ¿Eso es lo que hacen la celda solar, por ejemplo? Con el golpe de... Por ejemplo, básicamente genera ese estímulo, esa energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensen ustedes de nuevo, ¿cierto?, que están estos electrones felices moviéndose, ¿ya?, en la capa de conducción, porque hay energía. ¿Y por qué hay energía? Porque estimulé esto con un campo eléctrico. ¿Ya? Y de repente le quito el voltaje, le quito el campo eléctrico. ¿Qué va a pasar con los electrones? A diferencia de nuevo de un conductor que se queda quieto, los electrones van a caminar de vuelta donde se tienen que ir a sentar y se van a quedar sentaditos. Y eso lo que va a generar es que si habían portadores aquí y acá,
ya por efecto de la corriente para acá, básicamente estos portadores se tienen que volver a donde les corresponde vivir. Y eso va a generar una corriente inversa en el material. ¿Cómo se observa eso? Es lo que se llaman las corrientes de cola. ¿Ya? Tenemos la corriente que conduce el diodo y la corriente, ¿cierto?, se apaga y llega a cero. Como le quité el estímulo eléctrico, la carga deja de consumir, por lo tanto la corriente es cero. Pero de nuevo, los portadores dentro del semiconductor quedan por todos lados y tienen que volver a reposicionarse. Por lo tanto, se produce una corriente negativa. Esto es importante, la corriente es negativa dentro del semiconductor por la redistribución de portadores que finalmente tiende a cero después de un periodo. ¿Ya? Esa de nuevo es la corriente de recuperación o corriente de cola. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo apago el diodo, a diferencia de este elemento tampoco lo hace instantáneamente, ya no se apaga la corriente instantáneamente, no llega a cero y se queda fija, sino que llega a cero, el material semiconductor redistribuye sus portadores con una corriente negativa y ahí se apaga. ¿Cuál es el problema? De que en este periodo tengo corriente y tengo un voltaje que probablemente es negativo. Una corriente y un voltaje negativo me van a aumentar las pérdidas en el disco. ¿Ya? Y ese voltaje negativo va a estimular también la circulación de corriente. Por lo tanto, yo tengo que, ojalá, este tiempo, que se llama tiempo de recuperación, que va desde este punto de corriente hasta cero, sea lo más corto posible. ¿Lo puedo hacer más corto? Sí, dopando adecuadamente el material. Por lo tanto, ustedes pueden ir a la farmacia y comprar diodos de propósito general, que les van a servir para todo, pero para algunas aplicaciones de electrónica de potencia, y por eso es necesario ver esto, ¿ya? Necesitan lo que se denominan diodos de recuperación rápida, o diodos rápidos, si lo quieren. Y el diodo rápido lo que significa es que se apaga rápido. ¿Cómo se apaga rápido? Básicamente mejorando la dinámica de los portadores, pero eso hace que la corriente tenga esta oscilación. Pero si se dan cuenta, este tiempo, en comparación con este tiempo, es más corto. Por lo tanto, el tiempo se acelera. ¿Me va a costar más caro? Me va a costar más caro. ¿Me va a asegurar una recuperación más rápida? Me va a asegurar una recuperación más rápida. ¿Ya? Entonces, nuevamente, este tiempo de ahí, ¿cierto? El tiempo de recuperación o también denominado tiempo de recuperación inverso del diodo. Entonces, ya hemos visto dos cosas importantes. Primero, cuando conduce. Cuando está polarizado directo. Cuando no conduce, cuando está polarizado inverso. ¿Para qué me sirve eso? Para analizar lo operatorio de un circuito con diodos. ¿Qué más tengo que analizar por los diodos? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto por el hecho de estar ahí pasando potencia eléctrica me va a cobrar el diodo? ¿Por qué es importante saber esto? Primero por un tema de eficiencia. ¿Ya? Pero la electrónica de potencia es súper eficiente. 1 o 2%. Así que andamos bien. ¿Por qué es importante entonces si 1 o 2%? Por otro tema, el tema de refrigeración. Recuerden esto, un 2% de un mega, ¿cuánto es? Si tenemos un mega, ¿cierto? Es 1.000.000, el 10% es 100, el 1% son 10 kilowatts. 10 kilowatts en un dispositivo de este tamaño. Varios de ustedes deben tener estufa eléctrica en las casas, ¿cierto? ¿De cuánto es una estufa eléctrica grande para una casa? De 2 kilowatts, ¿cierto? No sé, estoy pensando en los radiadores, si usted tiene una más grande. Profesor, lo que usted se refiere ahí es la conmutación del diodo, es decir, pasar de, por ejemplo, si estamos rectificando en el primer ciclo, claro, pasar al segundo. Es cuando se apaga la conducción del diodo. Pasa los pulsos por cero, y ahí se produce ese efecto. Ahí se produce ese efecto, sí. Ya, eso también produce pérdida, y eso es necesario conocerlo para determinar y definir el tamaño del pedazo de aluminio que le voy a colocar para enfriarlo. Sí. A lo que iba con esto, ¿cierto? Si usted piensa en la casa, una estufa de 2 kilowatts, yo estoy pensando en un radiador que es la mitad de esto, ¿cierto? Y se calienta. Y es grande, una superficie grande. Ahora, un semiconductor de este tamaño, pensando en potencia, que esté disipando 5 veces eso, se va a calentar más. ¿Ya? Y en los 100 grados, 125 grados Celsius, todo se echa a perder. El semiconductor se echa a perder. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir en aluminio y ventiladores para poder extraer ese calor. Y por eso es necesario conocer esto. También existe enfriado por agua. También. Y el enfriamiento, si es que yo pongo un pedazo de aluminio, me va a aumentar el footprint, el volumen y el peso de mi equipo.
Si yo quiero reducir eso, voy a tener que pagar un ventilador, pero ese ventilador también me va a consumir potencia eléctrica. Y si voy a bombear un refrigerante, lo mismo. O sea, voy a tener que pagar el refrigerante y bombearlo, y es más potencia eléctrica. Entonces, en el fondo, hay gastos asociados. ¿Son los disipadores? Los disipadores, justamente un pedazo de aluminio, ¿cierto? La próxima clase les voy a traer uno, el sábado. Diodos, entonces, los podemos separar en diodos de propósito general. ¿Ya? En general, siempre en electrónica, como los 74, cuando digo unas puertas lógicas, ¿cierto? Siempre hay dispositivos de propósito general, es decir, úsenlo, como ladrillos casi, ¿ya? Son diodos de recuperación inversa que son lentos. ¿Cuánto es lento en electrónica? Ahí aparece, 25 microsegundos. Micros en este caso. Micro ya más rápido. No, micro es lento para nosotros. ¿Todavía sigue siendo lento? Sí. 25 microsegundos, eso es lento. ¿Ya? Después vamos a ver, ¿cierto?, por qué es lento. Aplicaciones hasta cuánto? Hasta 1 kHz. ¿Cierto? Lo utilizamos para rectificar, ¿cierto? Rectificamos 50, 60 Hz. Si estamos adentro de un barco 400, un avión, 400 Hz, por lo tanto nos aguanta el diodo. Rango de corriente, y esto depende del encapsulado. Vamos desde el ampere, desde 1 ampere, hasta fácilmente los 5 kiloamperes. Y rangos de tensiones, desde los 5 volts hasta los 5 kilovolts. Eso no significa que el mismo diodo que yo me compro y lo utilizo para 1 ampere y 5 volts es el mismo diodo físicamente que el que utilizo para 1 kiloampere y 5 kilovolts. ¿Ya? Hay diferencias constructivas que ya los vamos a ver. Para aplicaciones de conmutación rápida, cuando hay electrónica de potencia del tipo switcheo, y en este momento ese tipo de electrónica de potencia está en todos lados. Si ustedes tienen un cargador de celular, si ustedes tienen un televisor, si ustedes tienen cualquier dispositivo que funcione en continuo, hay fuentes switching que típicamente están entre los 50 y 500 Hz hoy en día. ¿Ya? Esas fuentes requieren también diodos en algunas etapas, y esos diodos tienen que ser de recuperación rápida. ¿Por qué? Porque 25 microsegundos es lento si trabajo, por ejemplo, a 100 kHz. Entonces, los tiempos de recuperación de un diodo de recuperación rápida son tiempos que van desde hasta los 5 microsegundos, es decir, son mucho más rápidos, ya típicamente van en los 500 nanosegundos en este momento, ¿ya? Y se utilizan principalmente para aplicaciones con semiconductores de conmutación forzada. ¿Cuáles son esos tipos? Conversión de continua a continua, inversores para variadores de frecuencia, etc. ¿Ya? Es la etapa del inversor, la etapa de rectificación como está en 50 Hz con diodos de propósito general es suficiente. Tener un diodo de recuperación rápida, y esto es normal en la electrónica de potencia, mientras yo más elaborado en mi dispositivo, lamentablemente menos aguanta en voltaje y corriente. Entonces, si yo tengo un diodo de propósito general, 1 kA, 5 kV, ¿ya? Pero si yo cambio mi diodo de propósito general y por alguna razón tengo que utilizar recuperación rápida, por el hecho de que ese material es dopado de manera distinta, ¿ya? Cambia sus capacidades de rating de corriente y voltaje. En corriente ahora podemos dar desde el ampere hasta el kiloampere, es decir, ya no llegamos hasta los 5 kiloamperes, y en voltaje entre los 50 volts hasta los 3 kilovolts. ¿Ya? Entonces tenemos cierto menos capacidad de bloqueo de voltaje y conducción de corriente. Los diodos Schottky. Los diodos Schottky se modifica también el semiconductor para que, disculpen, en esta parte de aquí, anótalo por ahí, se denomina juntura. ¿Y por qué se denomina juntura? Porque básicamente ahí están los dos materiales semiconductores. Y como hay dos materiales, una interfaz de dos materiales, es esperable que ahí haya una capacitancia parásita. ¿Ya? Esa capacitancia parásita acumula carga. Entonces el Schottky disminuye el almacenamiento de la carga en la unión cierto PN, disminuyendo su caída de tensión de la polarización directa en el rango de 0,2-0,4 volts, ¿ya? Y su tiempo de recuperación también aumenta a 1 nanosegundo. ¿Cuál es el problema del diodo Schottky? Que aumenta significativamente su corriente de fuga. Los diodos Schottky se mencionan aquí porque son parte de los diodos, no son diodos que sean utilizados como elementos de electrónica de potencia. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque las corrientes son mucho menores, van desde el ampere hasta los 400 amperes, y en voltaje podemos llegar máximo hasta los 100 volts. ¿Dónde típicamente se utilizan los diodos Schottky? En algunas aplicaciones cuando se construyen las puertas lógicas, ya que venimos cierto de electrónica digital, y también muchas veces cuando uno tiene un dispositivo electrónico que construye y que se alimenta de continua, se le pone un diodo Schottky en serie, al tiro después de la alimentación, cosa de que si es que yo alimento al revés el circuito,
no se queme. Si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? El control remoto, por ejemplo, si le dan vuelta las pilas, ¿qué pasa con el control remoto? No funciona nomás. Ponen la pila bien y funciona. Si no tuvieran este tipo de protecciones, usted da vuelta la pila y el control remoto se muere. Solo que tiene poca tensión de cultura. Porque tiene poca tensión, entonces uno puede pagar y aceptar, ¿cierto? Que se como parte de eso a cambio de que no se destruya. Profe, Cuéntame. tengo una duda porque, por ejemplo, donde usted dice que es cultura, eso no es lo mismo que la zona de saturación que le dicen, ¿no? No, la zona de saturación, si lo está pensando de esa forma, es en la curva del voltaje y corriente que tiene el dispositivo. Corte de saturación. Pero dentro del espacio físico, eso que está ahí, ¿dónde estaría? No hay. No, eso depende, es que saturación significa, desde el punto de vista semiconductor, que se saturó de portadores. Para eso tienes que meter más energía. Y entonces, si tú tienes el diodo nomás, eso no pasa. Ya. Materiales semiconductores que hay, principalmente el silicio, rey o reina de estos dispositivos, el germanio, que es más caro, el carbón también, y las nuevas tendencias, ¿cierto?, son el carburo de silicio, que es silicio con carbón, ¿ya? Y el líquido de galio, que es el GaN, que son lo que se denominan dispositivos de banda ancha, ¿ya? ¿Qué es lo que logran los nuevos materiales? Principalmente disminuir el voltaje forward, por lo tanto, ¿cierto?, disminuir las pérdidas y disminuir los tiempos de recuperación inversa que tiene el diodo. ¿Ya? Y el manejo de la potencia disipada se debe considerar siempre en el desarrollo. Cuando yo estoy construyendo un equipo, tengo que considerar que esa potencia que se disipa en el ambiente, ¿ya? No quede acumular en el dispositivo porque si no aumenta la temperatura del dispositivo. Lo que les comentaba con respecto a características constructivas, estos son distintos formatos, son formatos más o menos estándar para semiconductores de potencia, no solamente para el diodo, ¿ya? En el primer caso está allá el DO41, que se han tenido laboratorios de electrónica y han tomado un diodo, es el típico barrilito pequeño, ¿cierto? Negro, que tiene una franja media gris o blanca, ¿cierto?, para indicar dónde está el cátodo. No aguanta mucha potencia, ¿ya? Permite, ¿cierto?, un bloqueo y unas corrientes de 1 ampere, bloqueo probablemente de unos 100 volts, no aguanta mucho más. De nuevo es para aplicaciones electrónicas. Si yo requiero manipular mayor potencia, no solamente requiere un diodo más grande, sino que requiero de alguna forma el poder disipar. Entonces este dispositivo que está acá, generalmente un dispositivo metálico. Si ustedes han tomado alguna vez una radio vieja, de algún amplificador viejo, estamos hablando de los 70, 80, están pegados en la carcasa metálica, ¿ya? Y esas dos perforaciones que están aquí, no pegados, ¿cierto? Esas dos perforaciones que están ahí permiten montarlo en la carcasa metálica del equipo, de forma de que el mismo gabinete me permita aumentar la superficie de disipación, ¿ya? Por un lado tienen esta forma y por el otro lado tienen dos patitas que me permiten hacer la conexión del equipo. Hay en este caso, por ejemplo, la topología que aparece ahí en el TS03, en el TO3, ¿cierto? Tiene una BE, que es base emisor, pero si no se cambia los indicatos es lo mismo. Permite la disipación de hasta 300 watts, ¿ya? Es decir, me permite manipular potencia. Eso se conecta a una placa, ¿cierto? Soldada, me imagino, ¿no? En el caso del DO41, sí. En el caso del TO3, se conecta a una carcasa y se conecta después a la placa mediante cables. Ah, ¿Ya? ¿Por qué no se conecta directamente a la placa? Porque la placa, las placas de los circuitos electrónicos están hechas con fibra de vidrio, ¿ya? Es una capa de fibra de vidrio y ahí se pone el cobre, ¿ya? Y la capa de fibra de vidrio no te permite disipar bien. El vidrio es un aislante térmico, ¿ya? Entonces lo que tú haces es de que si justo tu housing, es decir, la caja de tu equipo, es metálica, entonces conecta este dispositivo en la caja directamente, lo montas ahí y el metal de la caja te ayuda a disipar. y después con cable atrás. Y después con cable te conectas al lugar de la placa, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto típicamente se utilizaba en radios antiguas? Porque se amplificaba con transistores, ¿ya? Ahí se trabaja en la región activa y en la región activa hay mucha pérdida. Entonces, de forma de que no tenés que agregar más aluminio, lo pegabas en la carcasa, ¿ya? Hasta 300 watts te ayuda a disipar de buena forma. Si tú quieres en placa, que es una muy buena pregunta. Ahora, el problema de irte con cables a otro lugar y volver con cables a la placa es que los cables finalmente para alta frecuencia se convierten en antenas. Entonces te empiezan a contaminar todo con ruido electromagnético.
Ya, si tú tienes una radio, por ejemplo, no sé, pues la radio sonará el parlante hasta los 44 kHz, no es tanto problema porque tampoco es tanta potencia en ese rango de frecuencia. Pero una fuente switching que esté switchando a 50 kHz, está toda la potencia metida ahí, pues los 50 kHz y está metiendo ruido por todos lados. Para ese tipo de casos, donde yo no quiero mucha distancia por el switcheo, ¿cierto?, entre la placa y el semiconductor, se utilizan los dispositivos TEO. ¿Ya? Los TEO, seguramente lo han visto por ahí, la próxima clase lo voy a traer, tienen estas patas, estos pines, ¿cierto?, metálicos, y esos son para montaje trujón. Es decir, la placa tiene los orificios con sus conectores de cobre y yo los atravieso, ¿cierto?, con estos dispositivos en la placa, soldo, corto las patitas y ya queda montado. El dispositivo, los TEO, tienen esta parte que es de resina y la parte de atrás es metálica. ¿Ya? La gracia de que sea metálico es que me permite disipar. El fabricante nos dice en los datasheets cuánto puedo disipar. Generalmente es muy poquito, 20 watts quizás, máximo. ¿Ya? Es muy poquito porque la espalda no le da para mucho. Pero, si ustedes ven, aparece un orificio por aquí, ¿ya? De forma de que a través de ese orificio yo puedo montar un disipador. Entonces, poniéndole el disipador en contacto con esa placa metálica, yo puedo aumentar la superficie de disipación y poder hacer de que permita la aplicación hasta 150 watts. Profe, ¿cuál sería el ánodo y el cátodo ahí en ese...? Depende de lo que diga el fabricante. Porque puede estar, en general, por ejemplo, los diodos, porque estos son para los distintos tipos de semiconductores, la patita del medio no la trae. Y eso podría ser el ánodo y el cátodo. ¿Ah? Son transistores. Claro. O podrían ser mejor IGBT, que generalmente el formato es así. ¿Ya? Entonces, la placa, en el caso del diodo, podría venir esta pata o no, y cuál es ánodo y cátodo depende del modelo que compre. ¿Ya? El fabricante me permite disponer de las dos versiones, es decir, que una pata sea el ánodo y el otro el cátodo, y el otro el cátodo y el ánodo. ¿Ya? Suponiendo, entendiendo, ¿cierto?, de que voy a elegir los que me permitan ordenar de mejor forma el circuito dentro de la placa. ¿La conexión entre el diodo y en este caso el aluminio, tiene que ir directo o con alguna pasta térmica? Es una muy buena pregunta. Eso depende también de cómo esté construido el dispositivo. En general también el fabricante lo que hace es que te puede permitir o no de que la espalda, la parte metálica, sea uno de los puntos de contacto. Entonces la parte metálica podría ser, por ejemplo, el ánodo, el cátodo o no ser ninguno. ¿Ya? Si es, por ejemplo, el ánodo y tú quieres hacer un circuito, esa parte te sirve incluso para poder hacer ahí parte del circuito. ¿Ya? En el caso de que sea compartido, me ha pasado, y lo compren mal, me ha pasado, ya venden unos pads que son aislantes eléctricos, pero son dos conductores térmicos, que son la mejor opción para poder hacer la interfaz. Si no tienes ese problema, lo mejor es aplicar alguna interfase semilíquida que te permita mejorar la conductividad térmica entre uno y otro, porque si no te queda una capa de aire entre medio, y esa capa de aire, por supuesto, te disminuye la capacidad de transferencia térmica. ¿Y siempre aluminio, profe, el disipador o no? Mira, no me atrevo a decir que siempre aluminio. En la mayoría de los casos que yo lo he visto, es aluminio. Hay casos de cobre, pero es antiguo, que son más caros. Son más caros. Hay casos también de magnesio. En algún momento, cuando trabajaba en estos LEDs, los chinos nos trataron de vender de magnesio. El magnesio, cuando se enciende, enciende con ganas. Entonces, hay de otros metales, pero en general la tecnología típica son aluminio. Primero porque es fácil hacer el mejor disipador del metal es el aluminio. No, el cobre. El oro incluso. Ah, bueno. Como conductor térmico y eléctrico. Aquí aparece el otro, el TEO18, que tiene esa forma chiquitita, seguramente lo han visto también, con patitas, ¿cierto?, para hacer la conexión. Todo esto que hemos visto hasta acá son diodos para montaje en placa. Ya, si ustedes se compran un UPS de mediano o bajo costo, usando por ejemplo 250 a 500 watts, quizá 1 kilowatt, ya, y la abren, lo que van a encontrar son estos tipos de dispositivos conectados en barras de aluminio, ni siquiera necesita haber tan elaborado, ¿ya? Y con eso trabajan bastante bien y es suficiente para la pega que hacen. ¿Y el LED es un diodo? El LED es un tipo de diodo. De hecho, el que tú dijiste antes es un fotodiodo. El fotodiodo que recibe luz y hace algún trabajo de computación.
Otros tipos de diodos. Los screw-fit, ¿ya? Cuando aumenta la tensión, a ver, los diodos anteriores, como la distancia entre los pines es poquitita, ¿ya? Puedo llegar más o menos a los 600 volts, pero si trato de llegar al kilovolt o a los 2 kilovolts, la distancia es tan poca que se puede producir un arco eléctrico. Entonces, cuando yo quiero hacer aplicaciones del orden de los kilovolts, ¿cómo me aseguro de evitar el arco eléctrico? Con este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos, el diodo está encapsulado por aquí adentro, esta parte es metálica y existe un conductor con un chicote, ¿cierto? Con al otro lado la perforación para poder hacer la permería, ¿cierto? Utilizar permería y conectarlo. ¿Cómo se utiliza esto? Piensen ustedes, por ejemplo, un tablero con una barra de cobre, con otra barra de cobre. Esta barra de cobre aquí tiene una perforación, por lo tanto, ¿cierto? En esta perforación yo coloco mi dispositivo montado a través de esta perforación, por el otro lado, ¿cierto? Lo amarro con una tuerca y con el chicote que tiene aislamiento eléctrico llego hasta la otra parte y aquí con una tuerca hago el otro punto de conexión. Entonces me permite hacer ese tipo de implementaciones en tablero, por supuesto a mayor distancia, mayor voltaje que puedo soportar, y el chicote determina principalmente cuáles son los niveles de corriente que puedo aguantar. ¿Es como un conductor? Claro, es un conductor. De hecho, el semiconductor realmente está metido por aquí. El semiconductor está metido por aquí y esto es solamente las características del dispositivo para que yo lo pueda utilizar y facilitar el montaje. El problema de montaje es un problema, por supuesto, cotono. ¿Cuál es la gracia de esto además? Que al ser metálico, yo aquí estar conectado en barras de cobre, estas mismas barras de cobre me sirven como disipador, más el aire que está alrededor. Si yo necesito más capacidad de disipación y más capacidad de conducción, puedo utilizar, les voy a leer uno también en la próxima clase, estos dispositivos que tienen un nombre de PUC, Disk Power Diodes, ¿ya? O PUC también. El PUC viene de estos discos de hockey que utilizan, nosotros no jugamos hockey, ¿cierto? Pero seguramente lo han visto en las películas, ¿ya? Y la gracia de esto es de que, por un lado, bueno, el semiconductor está metido acá adentro, dentro del encapsulado. Por un lado tengo una superficie metálica, por el otro lado tengo otra superficie metálica, ya una parte corresponde al ánodo y el cátodo, cuál es cuál depende obviamente del dispositivo. En este caso nos dicen de que esta parte de aquí es el ánodo y esta es el cátodo, y la parte que está aquí intermedia, que es de aquí, es una etapa de cerámica que sirve de aislamiento. Entonces yo los puedo conectar a presión y meter varios y aumentar, ¿cierto?, la capacidad de bloqueo de voltaje, porque esa capacidad de bloqueo de voltaje se disfruta. Cuando tienen una patita de este tipo, se utilizan también como entrada de control, en el caso, por ejemplo, de tiristores o SCR. Además que la forma física que tiene eso, igual tengo uno ahí arriba, no lo traje, si se me fue a mostrarlo. Cuéntame. No le digo que la forma física igual es como un disipador, eso... No, esto no disipa porque es cerámica. La cerámica es muy buen disipador. Pero ¿y por qué tiene eso como sobresaliente? ¿Esto de aquí? Sí. Es por la cerámica para generar los aislamientos. Esto no es metal. Lo que pasa es que a menos que conocido, esos se ocupan mucho para carteles suaves. Bueno, en realidad, los carteles suaves se ocupan en un rectificador cualquiera, ¿no? Pero se colocan con placas así. Entonces, esa placa se sirve como disipador y al mismo tiempo conduce. Es parecido a la forma de los aisladores. Sí, pero que la aisladora es al medio. Porque esta parte de aquí es la hora. Y para aplicaciones de media tensión, este es el módulo de potencia típico. ¿Cómo que se ocupan los variadores? Sí. En esta parte de acá, también no traje nada en esta clase. En esta parte de acá, me perdí la hora. En esta parte de acá tiene perforaciones para que pueda ser montado, ¿ya? Y los conectores del dispositivo están aquí, en estos pernos que están acá. Entonces eso permite de que a través de barra o de cables, ¿cierto?, con sus conectores, con su UJP, uno pueda hacer la conexión de estos elementos. Estos puntos que están aquí no son utilizables para los diodos, pero cuando el dispositivo tiene características de control, ahí están las entradas de control. El caso, por ejemplo, de IGBT o tiristores, ¿cierto?, lo vamos a ver más adelante. Las entradas de disparo, ¿cierto?, van en esta parte de acá.
¿Cómo se utilizan esto? En general se utilizan con este tipo de disipadores, y este tipo de disipadores vienen mecanizados en la palabra, vienen en el fondo por un trabajo SMC, para que la distancia entre este punto y este punto, ese riel y ese riel, es la misma distancia entre ese punto y el punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con un perno, ¿cierto? Se ancla, se desliza, ¿cierto? A través del riel, y después con estos pernos de acá, ¿cierto? Se genera presión para mantenerlo en su sitio. Y además, ¿cierto? Se agrega pasta térmica, en la parte de acá hay una interfase metálica, se agrega pasta térmica para mejorar la interfase térmica entre el aluminio, ¿cierto? Y el dispositivo de potencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esto está montado. Esto no es un diodo, esto debe ser otra cosa, ¿ya? Pero aquí, no sé si que realmente sea un necesario. Y aquí, ¿cierto? Podemos ver de que en esa placa metálica hay una placa aquí, ¿cierto? Que es la placa conductora, y esto de aquí, ¿cierto? Tiene un montaje con un perno, y ese perno, ¿cierto? Va atornillado en esa parte que está acá. Y en este caso, ¿cierto? Como bien lo hace su compañero, aquí hay una etapa de disparo, y esa etapa de disparo llega a la parte de aquí, ¿cierto? Por este tipo de conector. Este tipo de disipadores, si se dan cuenta, el disipador es bastante más grande que la parte de electrónica de potencia. También están hechos mecanizados, ¿cierto? Tienen la parte con CNC para poderles montar un ventilador de este tipo. Y si es que uno cierra esta parte de acá, generalmente no viene cerrado, es un agregado que uno tiene que poner, básicamente genera un túnel, ¿cierto? Donde el dispositivo toma aire por acá, lo empuja, pasa a través, ¿cierto? De las cortes que tiene el disipador, y con eso, ¿cierto? Permite forzar aire para extraer más rápido el calor. ¿No era un ventilador? Es un ventilador de fondo. Es un ventilador. Uno puede utilizarlo dependiendo, ¿cierto? Del estudio que hay hecho de pérdidas con el ventilador o sin el ventilador. Si lo utilizo sin el ventilador, hay que sacar estas láminas que están ahí. ¿Y eso dónde se ve generalmente ese motor? O sea, en variadores de frecuencia ya de media tensión. Ahí los puedes encontrar. ¿Y en porte, digamos, porque uno está viendo Si salimos un poco antes, pueden ir a ver unos laboratorios. Nosotros utilizamos este tipo de configuraciones para los convertidores que construimos. Para que lo puedas tomar también. Para rectificación, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para rectificación, ¿cierto? En baja tensión y en rango hasta los 20 kilowatts aproximadamente, existen este tipo de dispositivos donde ya no viene solamente el diodo separado, sino que viene el arreglo del puente rectificador completo. ¿Ya? Estos puentes de acá, ¿cierto? Estos circuitos de aquí son circuitos de rectificación monofásico. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 terminales, ¿ya? Y circuitos de rectificación trifásico, donde podemos ver de que tenemos 5 terminales, ¿cierto? 2 en el lado de continua, 3 en el lado, ¿cierto? Del trifásico. Entonces acá lo que podemos ver son distintos tipos de encapsulado. Este encapsulado, por ejemplo, es monofásico, 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 monofásico y monofásico, ¿ya? Y este de aquí podemos ver de que prácticamente es pura resina, y tiene ahí, para que no quede volando dentro del equipo, ¿cierto? Dentro del housing del equipo, tiene una perforación de forma de que yo lo puedo dejar atornillado y montado para que quede fijo en alguna parte. Lo mismo este de acá, pero este de acá con este de acá tienen la diferencia de que esta parte de aquí es metálica, ¿ya? Cuando se le agrega metal, ustedes pueden asumir de que más que para que sea bonito, es para mejorar las características de disipación térmica. Acá podemos ver de que básicamente tenemos lo mismo, también es monofásico, tenemos las 4 patas, pero nos damos cuenta que es más grande, ¿ya? Y eso es porque es un dispositivo que está pensado para mayor potencia. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, de que este no solamente es más grande, sino que es totalmente metálico aquí, tiene su disipador ya incorporado, y este disipador, a diferencia del de acá, tiene aletas, ¿ya? Porque con eso, ¿cierto?, aumenta la superficie de disipación. Y acá, ¿cierto?, este de acá todavía es aún más grande, ¿cierto?, con mayor cantidad de aletas. Y la disipación del calor generalmente es por el tema de eficiencia, ¿cierto? ¿Pierden eficiencia? No, el tema de eficiencia es cuando tú quieres mejorar o disminuir las pérdidas. ¿Ya? Cuando tú usas estos dispositivos y el circuito, las pérdidas son, pero son un porcentaje de la potencia que pasa por el dispositivo. ¿Ya? Lo que les decía, si es 1 mega y tengo un 1%, ¿cierto? Ese 1% es poquitito. El dispositivo tiene 99% de eficiencia, pero el problema es que ese 1% de eficiencia, que serían 10 watts,
van a ser disipados en un dispositivo muy pequeño. Y eso le va a aumentar rápidamente la temperatura. Los semiconductores, 180 grados Celsius, 125 grados Celsius temperatura nominal de operación, 150 ya un poco extremo, a 180, 200, olvídate que tuviste un diodo. Se perdió nomás. Yo lo asimilo por el tema del, por ejemplo, la parte de, volviendo a una celda solar, es un Ya. diodo, ¿cierto? En el Es fondo, un arreglo a semiconductores, no es un diodo propiamente tal. porque igual tiene un PN y un, o sea, tiene un, Tiene ahí un espacio, Sí. ¿cierto?, para que le llegue el efecto tiene fotoeléctrico. silicio, Que fósforo y no me sé bien de qué calor Sí. no se lo solar, así que es mentira. es que es Pero silicio. en la celda el problema de temperatura, si bien existe, porque te quita eficiencia en la celda, Sí, en la ya celda. lo que tú quieres es aumentar la superficie, la mayor cantidad posible para aumentar la cantidad de irradiancia, ¿cierto? La cantidad de superficie irradiada que tienes disponible para poder producir. Porque uno tiende a pensar que mientras más luz, o sea, más calor haya, mayor eficiencia, y no es así, pues, o sea, No, en el semiconductor no. Es que eso es diferente. Sí. Está hablando de disipación que el semiconductor emite por calor, que pierde eficiencia. Claro, es que en este caso tú estás pagando pérdida porque pasó corriente a través del dispositivo. Exacto. En el caso de las celdas, tú quieres que sea irradiado, ¿ya? Por el sol, ¿cierto? Porque vas a tener conversión por efecto fotoeléctrico, pero hay otro efecto que una vez que tú dejas las cosas al sol y es irradiado, ¿cierto? Por efecto de transferencia de calor, las cosas aumentan su temperatura. Y en ese caso las celdas pierden eficiencia, Sí. o sea, su curva se Claro, degrada, exacto. ¿ya? de hecho hay una temperatura ideal para la... Claro, siempre te lo venden los paneles en 25 grados Celsius, pero el deterioro a 50 o 70, que es lo que puedes tener si los dejaste en el techo de la casa. En verano, ¿cierto? Ya es otra curva totalmente distinta. Por eso lo que les comentaba, los equipos de electrónica de potencia que se preocupan de cosechar de paneles fotovoltaicos tienen que estar programados para buscar el punto de máxima potencia en condiciones cambiantes. Es que lo relacionado por la explicación que dio adelante, porque por ejemplo, como decía, tiene boro y fósforo. Entonces, el boro es la parte B y el fósforo es la parte N. Y cuando reciben el fenómeno fotoeléctrico, hacen mover los electrones y ahí se produce. Claro, lo hace saltar en las casas. Pero también seguramente cuando se mueven también va generando calor. Sí, genera, pero Y se ahí calientan, está la- se calientan más por efecto de la misma radiancia del sol. Pero también. De hecho, ¿dónde más te conviene tener paneles fotovoltaicos? Ojalá en la cordillera con nieve, ¿cierto? Y mucho sol. Porque Sí, ahí van a estar hay fríos. corriente de aire frío Y Claro, tiene van a estar fríos, altero, ¿cierto? y el con sol mucha está radiación. encima. ¿Y cuál es, ahí como anécdota, cuál fue el problema? Porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el desierto de Atacama, y todo eso Sí. es espectacular el desierto de Atacama, pero el lugar es seco, por lo tanto, ¿cierto? El aire no absorbe mucho calor, porque eso lo absorbe bien el agua, y lo otro es que el aumento de temperatura es tan alto que los paneles perdían eficiencia, y no solamente perdían eficiencia, sino que algunos componentes simplemente se derretían. Claro. Entonces, la adaptación de las primeras centrales fotovoltaicas acá tuvo ese tipo de problemas, pensando en la tecnología, ¿cierto? La tecnología que venía principalmente generada en Europa, donde no tenían esos problemas. Está bueno. Entonces, vamos ahora a rectificación. Usted trabaja con semiconductores de potencia, ¿no? Yo sí. ¿En qué trabaja? Tengo. Ahí trabajo con de frecuencia. Y Drive, Ya. he trabajado con Drive, preparado equipos de potencia alta. Qué bueno que entonces, yo el otro día pregunté, dije, porque siempre es más entretenido que haya alguien aquí que me aporte. Qué bueno. El otro día estuve viendo un variador grande allá en el túnel del tren del metro de la línea 7. ¿Ya? Es un variador grande que es el que hace ¿cómo se llama? El sacado del túnel, porque está haciendo la perforación. Ya. Y lo tiene, es un equipo que está, ¿cómo se llama esto? Porque adentro no hay mucho aire, entonces está todo refrigerado por agua. Y bueno, ahí el equipo es grande, eran como de 4.000 amperes, ¿no? ¿Y qué le pasó? Se le quemó un módulo. ¿Qué tipo de topología era? Sí, el resto, disculpe, ¿qué tipo de topología era? Bueno, el motor era un motor trifásico nomás, estaba conectado en triángulo. Pero la topología que tenías es que era una AFE. Tenía entrada, ¿cierto?, con IGBT Ya. y salía con IGBT. Ya uno de esos AFE salía, se dañó.
Y la verdad es que yo fui a hacer el cambio, ¿no? Pero era porque no tenía garantía y lo sacamos y lo pusimos uno. Ya que entré. Pero era grande el equipo. Entonces cuando lo lleve al laboratorio se me va a decepcionar. Pero yo puedo traer algunas cosas igual que tengo algunos dioditos así en este tipo o en bolo. No, sí, esto tenemos, pero capacidades para manipular aquí dentro de la universidad 4 kiloamperes no lo tenemos. Ah, no. El decano se sonrojaría. No, el tipo de eso Está grande. de ese tipo de corriente grande. Y bueno, entonces vaya complementándome con lo que pueda. Pues. Sí, sí. Sí, siempre es bueno tener la visión de industria. Rectificación. ¿Qué es lo que es la rectificación? Traspasar de alterna a continua. Así de simple, anotenlo por ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros esperaríamos en el lado de continua, si pensamos, ¿cierto? Y hacemos la etapa. Esto es eléctrica de potencia, pero no lo voy a tratar como eléctrico, y simplemente voy a hacer las etapas de este tipo hasta que lleguemos a la topología. Disculpe, estaba pensando en el inversor. Entonces tenemos de alterna, ¿cierto?, a continua, tenemos de esta forma, y de este lado, ¿cierto?, vamos a pensar que vamos a tener un voltaje aquí, un voltaje de entrada, y este voltaje vamos a pensar, lo es así, ¿cierto?, que va a ser una sinusoidal perfecta. Y por el otro lado, ¿qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos de que este voltaje continuo, que lo vamos a llamar Vs, aquí vamos a tener Vs, sea un voltaje perfectamente plano, ¿ya? Y aquí es donde la eléctrica de potencia empieza a dar jugo, porque la verdad es que no lo logramos tener. Para poder tener algo perfectamente plano, ya tenemos que pensar primero que nada en qué significa tener algo perfectamente plano. Significa primero que nada que no tiene variación. ¿Ya? Si yo pienso en derivada, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del voltaje que está ahí? Cero. Pero por el otro lado, mi voltaje de entrada, si yo lo derivo, ¿cierto? Eso parte ahí en cero, por tanto de un seno. ¿Cuál es la derivada de eso? Un coseno, ¿cierto? Es otra cosa que varía también, a la misma velocidad. Entonces ahí está el problema. Como dijimos de que estos dispositivos solamente transformaban la forma de onda, el problema con la rectificación es que esta forma de onda que está aquí, ¿ya? Cuando yo la transformo a continua, en el peor de los casos, puedo tener esa forma de onda, ¿ya? ¿De dónde obtengo esa forma de onda? Básicamente tomando este semiciclo que está aquí y copiándolo a la salida. Ahí tengo un semiciclo y después otro semiciclo. Y si tengo, para otro caso, también en monofásico, por ahora se los presento, básicamente podría tener esto si hiciera algo más elaborado, ¿ya? Donde este semiciclo de acá corresponde a este de acá, y este semiciclo de aquí se invierte, se da vuelta y se queda acá. Entonces podemos ver de que esas son las formas de onda resultante de una rectificación cuando no hay acumulador. ¿Ya? El rectificador tiene dos etapas. ¿Ya? La etapa de alterna o de lado alterno, que también es la etapa de alimentación, y donde el voltaje es AC y el valor medio de una tensión en alterna, ¿cuál es? En realidad puede ser lo que quiera, ¿cierto? Pero lo esperable y por normativa es que el valor medio en el lado de alterna, ¿cuánto sea? 0. Aquí hay algunos conceptos que van relacionados con el cálculo y que son necesarios recordar. Si yo dibujo esta señal en el tiempo, es cualquier cosa en este momento, puede ser voltaje, corriente, la variación de mi sueldo en el día, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que el valor medio de este señal es 0? ¿Cómo yo puedo determinar de que el valor medio de esto es 0? ¿A qué corresponde el valor medio? A la recta de una parte positiva y negativa. No. La máxima. O al suma. No, básicamente el valor medio es el promedio. ¿Ya? Y si yo tengo, por ejemplo, las notas de ustedes, pensemos de que sacaron puro 7, sería continuo, ¿cierto? El promedio es 7. 7 más 7 dividido por 2,
7 más 7, 14 dividido por 2, ¿cierto? Es 7. O sea, sí. Y si alguien primero claro, se sacó un 0 y después un 7, 0 más 7 dividido por 2 es 3,5. Entonces, ¿yo cómo podría ponerles una nota 0? ¿Y sería la división entre el valor máximo y el mínimo negativo dividido por 2? No. ¿No sería Para las notas sí correspondería porque las notas tienen características discretas. Para que usted tenga promedio 0, o se sacó 2 0, que no tiene sentido, ¿cierto? O se sacó un 7 y después un menos 7, Claro. que tiene menos sentido. Desde el punto de vista del cálculo, y aquí quería llegar, el valor medio de esto, el valor medio, ¿cómo lo definimos? Tenemos que considerar primero de que esta señal es periódica. ¿Qué significa que es periódica? Que tiene un periodo definido y después se repite. ¿Ya? Entonces el valor medio de esto es 1 partido por el periodo. Y después tenemos que considerar, lo voy a llamar esto B de t, de que esto es la integral, ¿cierto?, entre T1 y T2, T1 y T2 de la integral, ¿cierto?, de B de t sobre el tiempo. ¿Por qué esto es tiempo? ¿Ya? Entonces recuerden, anótenlo por ahí porque lo vamos a utilizar harto. No vamos a hacer cálculos con esto, pero de aquí viene el concepto. Y es importante que tengan este concepto bien claro. Porque electrónica de potencia, lamentablemente, tiene dos partes. O tiene dos lados. En un lado los hago calcular cosas como loco, y disculpen usted que está grabando, y se vuelven changos calculando integrales y sacando derivadas. Pero como esto es un curso de ingeniería aplicada, tenemos que entender y a partir de las formas de onda poder interpretar lo que está pasando. Es decir, los quiero llevar más al lado de análisis. Su compañero dice, ¿cierto?, yo fui a reparar un equipo. ¿Cómo determinaron de que el equipo estaba dañado? Sí, quizá alguien sacó ahí después para justificar, ¿cierto?, porque la pieza no va a haber sido barata, para justificar, ¿cierto?, la cuestión de que haber tirado algunos cálculos por ahí de ese tipo. Pero básicamente lo que pasó es que fue un viejo, estoy seguro que fue así, si es que no falló totalmente, fue un viejo con un osciloscopio y miró y vio las formas de onda. Y a partir de las formas de onda dijo, esto es así, voy a hacer. Una de las personas que me crió, el Luis Morán, una vez se lo he escuchado a él, una vez no, ya el profesor de la UDEC, y este gallo básicamente ha hecho su carrera y su fortuna. En realidad parece que este gallo tenía buena fortuna previa porque la familia ha tenido ovejas por la Patagonia. Olvidémonos de la oveja, ha hecho su fortuna actual básicamente yendo a reparar, igual que su compañero, variadores de frecuencia y determinando por qué fallaron para mineros. Él se llevaba a mi tutor, con él hice el doctorado, lo agarraba los osciloscopios del laboratorio, le pedía a José Espinosa que sacara las formas de onda, después las miraban y decían, esto falla por esto. Y como la chunta, y no es que la chunta, sino que el viejo sabe, lo vuelven a llamar, y lo vuelven a llamar, y lo vuelven a llamar. Y cada una de esas ideas no es barata para la minería, o quizás sí es barata, ya considerando lo que pierdan si es que no lo arreglan, pero para el Morán es bastante plata. Entonces, si esto es la integral, básicamente, ¿cierto? Yo quiero que sea 0, y esta es la parte que quiero que entiendan, lo que yo tengo que mirar es la forma de onda. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es lo que es la integral bajo la curva? El área. Entonces yo miro esta área. Miro esta área y mentalmente la pinto. Miro esta área y mentalmente la pinto. Esta línea de aquí me define el 0. Por lo tanto, esto de aquí, ¿cierto?, es un área positiva del semiciclo positivo, y esto de aquí es un área negativa del semiciclo negativo. Entonces, ¿yo cómo puedo saber de que esto tiene valor medio 0? Básicamente, en el periodo completo, esta área y esta área tienen que ser exactamente iguales. Si no lo son, yo puedo asumir de que el valor medio no es 0. ¿Y cuánto será? Ahí estoy obligado a calcular. Entonces, lo primero que tengo que mirar, ¿cierto?, es el área bajo la curva y ver área positiva, área negativa, son iguales, valor medio igual a 0. Miremos acá. Hasta aquí llega el periodo. Área positiva. Eso es 0. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cómo será el valor medio de esa señal que está ahí?
mayor que 0, porque tengo un área positiva y no tengo un área negativa que me la contrarreste. En algunos casos va a aparecer también, sobre todo cierto en convertidores espiritualizados, va a aparecer un trocito de área negativa. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Que esa área negativa me está quitando valor medio en la rectificación. Lo que quiero que entiendan por ahora es cómo mirar esta forma de onda y cómo interpretar si tiene valor medio 0 o no. Miro las áreas. Más que mirar las áreas, y aquí vienen los tips, lo que tengo que ver es la simetría. Parto ahí, no hago un signo raro. Esta parte de acá, ¿es igual a esta parte de acá? Sí. Perfecto. Sí. Tengo simetría, ¿cierto?, con respecto al eje, por lo tanto las áreas son iguales. ¿Cómo puedo saber después? Puedo sacar simetría con eso, un cuarto de onda. Si esta parte de aquí, por ejemplo, justo ahí no es igual, yo puedo saber, esta área de aquí no es igual a esta área de acá, y por lo tanto estas de acá no van a ser iguales. Ya tengo un valor medio. Positivo o negativo, como resté al área positiva, voy a quedar por el lado negativo. Entonces, cuando veamos formas de onda y las empecemos a observar, esto que les estoy diciendo ahora, que se lo estoy tratando de introducir, ya va a ser algo recurrente. Les voy a decir, ¿hay valor medio distinto a 0, sí o no? A tener que decir sí o no. ¿Es positivo o negativo? ¿Es mayor o no que en otro caso, sobre todo cristalizado? Clasificaciones de las rectificaciones. Rectificador de media onda se utiliza solo muy poco, ¿ya? Básicamente, de los 2 semiciclos, rectifico un semiciclo. Y el otro semiciclo no lo rectifique. Entonces, ¿cuál es la forma de onda resultante? Esta que está aquí, la parte en negrita. No se ve muy bien por el proyector, pero créanme que la PPT se ve mejor. Entonces, a partir de esta forma de onda, una señal en alterna, tomamos ahí solamente el semiciclo positivo y el semiciclo negativo no lo dejamos pasar. ¿Ya? Por lo tanto, la forma de onda resultante es semiciclo positivo y después 0. Si pensamos aquí, ¿cierto?, el valor medio de esta forma de onda es 0. ¿Cierto? Simetría. Esta área, las dos áreas iguales, positiva, negativa, las sumo, 0. Y este de aquí, tengo esta área positiva, pero no tengo área negativa, porque antes tenía área negativa, ¿qué es lo que tengo? 0. Por lo tanto, voy a tener un valor medio que va a ser distinto de 0. ¿Ya? Pero solamente hay que pasar el ciclo positivo. Solamente el rectificador de media onda, el ciclo positivo. ¿Cuánto es el valor medio de acá? Después lo vamos a determinar. Por ahora simplemente entender de que voy a tener un valor medio. Si me pongo un poco más audaz, puedo encontrar la forma de que este valor, este semiciclo negativo, sea también traspasado, ¿cierto?, pero ahora como semiciclo positivo. Miremos estas dos formas de onda. Ahí caben bien las dos. Acá tengo un voltaje medio, ¿cierto? Y este de acá, este tiempo de aquí no aporta nada. Y aquí tengo un voltaje medio, y aquí tengo en este tiempo acá el mismo voltaje medio. ¿Cuál será la relación de este voltaje medio con respecto al voltaje medio de acá? Solamente observando las formas de onda. El doble. Porque antes, donde no aportaba nada, ahora estoy aportando. Equivalencia con notas. Me saqué un 7, me saqué un 0. Promedio, 3,5. Me saqué un 7, me saqué un 7. Promedio, 7. ¿Y el valor medio entonces sería la amplitud de esa onda? El valor medio sería esta área más esta área dividido por el periodo. Ahora, el concepto de valor medio, ¿cierto?, que siempre conocemos como promedio, desde el punto de vista de frecuencias tiene un significado. Y el significado es de que si yo descompongo esta forma de onda por Fourier, ¿recuerdan Fourier? Básicamente el valor medio es mi componente de C. Va cambiando. En este caso no, porque yo estoy mirando el claro, periodo. pero me refiero a una Fourier con distintas frecuencias. Claro, pero si yo saco esta señal de acá, a diferencia de la constante que está ahí, voy a tener mi valor medio y después voy a tener otras componentes de frecuencia que voy a tener que determinar. ¿Y por qué yo sé que voy a tener otras componentes de frecuencia? Porque la única forma de que mi señal tenga una componente constante y continua, y únicamente esa componente,
es que sea totalmente serio, o sea, totalmente constante. Y eso implica una derivada cero. Esta señal que está aquí, ahí está cambiando, ahí cambia, no tiene derivada cero. Por tanto, yo inmediatamente tengo que asumir, dado que la señal es periódica, que la puedo analizar por Fourier. Y que de Fourier va a aparecer una componente continua. ¿Y por qué va a aparecer una componente continua? Porque el valor medio, ¿cierto?, de las áreas es distinto de cero. Y además van a aparecer componentes en frecuencia. Y esa es la parte bonita también desde el punto de vista de análisis de la electrónica de potencia. Yo tengo que entender entonces de que ahora las señales que voy a obtener por medio de cualquier dispositivo que procese señales eléctricas van a tener lo que yo quiero, más componentes en frecuencia que típicamente se denominan componentes indeseadas. ¿Por qué son indeseadas? Porque lo que yo quería era la componente continua. ¿Y qué es lo que obtengo? La componente continua más un montón de otras anillitas, ¿cierto?, que vienen de regalo por el hecho de haber utilizado este equipo. ¿Podría yo haber utilizado otro tipo de dispositivos para la rectificación? En este instante sí, como humanidad conocemos algunos otros, pero son muy ineficientes. La electrónica de potencia tiene la gracia que funciona como switch, on-off, y las pérdidas que paga son muy poquititas. ¿Y cuál es la desgracia? Los armónicos. Entonces, la otra mitad del curso, ¿cierto?, además de conocer cuáles son las formas de onda resultante y cómo determinar, ¿cierto?, sus valores medios o sus valores en la componente fundamental cuando tengamos inversión, disculpen, va a ser determinar y conocer dónde están los armónicos y tener un criterio para saber. Está de moda ahora este gallo, el abogado, ¿cierto?, que dice: ¿usted puede vivir con eso? ¿Lo conocen o no? A mí se le acaba rato. Usted no, porque probablemente no tiene deuda. Que tenemos deuda, no sabe. Ahí van desde el gallo, va a decir: ¿puede vivir con eso? Cuando los gallos le preguntan: oye, tío, ¿y pago la deuda, no? Entonces aquí la pregunta es: ¿usted puede vivir con esos armónicos que va a generar? Y en la mayoría de los casos sí, yo puedo vivir con eso. Cambio las condiciones del motor, por ejemplo, si es un motor, si tengo que poner un transformador o lo sobredimensiono, ¿ya? O lo derrateo es la palabra, ¿ya? O lo diseño adecuadamente con factor K, entonces hay posibilidad porque yo en el fondo sé la embarrada que voy a dejar. Y esa embarrada que voy a dejar en el fondo tiene un sentido porque de otra forma no podría procesar energía eléctrica de forma eficiente como lo hacemos con la electrónica de potencia. En otros casos simplemente llenar de filtros. ¿Qué son los filtros? Inductor y condensador, lo cual incrementa, ¿cierto?, el costo del equipamiento y también incrementa la necesidad de reactivos y energía acumulada que tiene el equipo. ¿Se puede vivir con eso también? Se puede vivir con eso. Hay que saber dónde, ¿cierto?, cuándo y por qué, para poder justificarlo. Y cuando falla, hay que saber qué es lo que está fallando para poder ir a cambiarlo, ¿cierto? Como tu compañero que fue a reparar el equipo, porque si no, ¿cierto?, fallan y no sabemos qué hacer. Por supuesto, tenemos dos tipos de distribución eléctrica, de sistemas de distribución eléctrica, están referidas a formas de onda. Señales y voltajes monofásicos, señales, ¿cierto?, con voltajes trifásicos. En el caso monofásico, ¿cierto?, tenemos solamente una sinusoidal, en el caso trifásico tenemos tres sinusoidales desfasadas 120 grados. La esperable, ¿cierto?, es que las amplitudes de las tres fases sean exactamente igual, pero, ¿cierto?, también conocemos de que existe industrialmente el desbalance, por lo tanto cuando vayamos a medir es probable de que no sean exactamente iguales. También se puede vivir con eso. Otra forma de clasificar los rectificadores es por la cantidad de pulsos. Rectificador, por ejemplo, de media onda, como lo habíamos visto anteriormente, por cada periodo de la fundamental, y esto en relación con periodos de la fundamental, tenemos un pulso. Rectificador de onda completa para un sistema monofásico, en un periodo de la fundamental ahora tenemos dos pulsos, dos lomitas. Y en este caso, ¿cierto?, les introduzco el caso de un sistema trifásico, ¿ya? En este caso un sistema trifásico de tres pulsos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un periodo de la fundamental tenemos tres lomitas. En cada uno de estos casos ustedes pueden imaginar de que aquí existe un valor medio, ¿cierto? Y aquí, ojo con esto, cuando ustedes van aumentando la cantidad de pulsos, pareciera que es más claro, ¿cierto?, de que efectivamente existe un valor medio distinto de cero dando vuelta. Aquí yo podría ver, ¿cierto?, básicamente si estoy ahí, que mi valor medio estaría por aquí. Acá me cuesta más verlo y aquí definitivamente, ¿cierto?, no queda muy claro dónde está.
Y esto ya tiene de que ir ya con serie Fourier. Y lo vamos a ver el próximo. Cuando tenemos clase el día lunes, ¿cierto? El día lunes de teoría y el sábado tenemos no tenemos laboratorio, tenemos práctica. Así que de práctica ya vamos a empezar a trabajar con el dibujo a mano, como cabros chicos, de las señales de un sistema rectificador, ¿ya? De 1, 2 y de 3 pulsos al menos. Y después vamos a ir en algún momento al laboratorio a ver, ¿cierto?, los equipos que tenemos ahí construidos para que puedan ver y manipular algunos dispositivos. Aquí, ¿cierto? No han trabajado. ¿El laboratorio igual lo hace usted? No, el laboratorio lo hacen otros profesores, pero yo creo que les comenté, yo trabajo haciendo I+D en electrónica potencia, entonces tenemos equipos que hemos construido nosotros, que los construimos para poder hacer las pruebas de laboratorio y poder básicamente publicar. En este momento estamos tratando de transferir, sobre todo para aplicaciones de calidad de suministro. Pero esto es una universidad, no una fábrica, ¿sí? Hacemos tan rápido como podemos. Quedamos hasta aquí entonces. ¿Consultas? ¿Dudas?